bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Palabra de Vida. Escuchemos este precioso texto del Evangelio de San Mateo, continuando el Sermón del Monte, donde nos habla de la fuerza de la ley de Dios y la promesa de plenitud que hay en obedecer esa ley de Dios. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo que no juran en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Precioso, precioso el texto que acabamos de escuchar de San Mateo en el capítulo 5, y no podemos dejar de unirlo con el Salmo responsorial que nos presenta la liturgia, el Salmo 119, cuando dice: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Es que las bienaventuranzas no solamente son las contenidas en el inicio del Sermón de la Montaña, toda la Biblia está llena de promesas de bendición para aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Y hoy preciosamente se nos dice: dichoso, feliz, bienaventurado aquel que camina en la voluntad del Señor. Continuará el Salmo diciendo: dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. ¿Por qué es tan difícil para los seres humanos hoy comprender que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, que toca y divide la entraña,
La palabra de Dios es norma segura de vida. Y en el cumplimiento de esta palabra hay promesa de bendición y plenitud para el mundo. Muy al contrario de lo que algunas voces seculares proclaman, que obedecer a Dios es renunciar a la libertad y autonomía personal. No, es todo lo contrario. En la obediencia a los mandatos de Dios encontramos plenitud, y así lo dice exactamente el salmista cuando afirma: tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Haz bien a tu siervo, viviré con tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Hoy te invito para que por primera vez desconfíes de las palabras y criterios humanos y te fíes y te entregues completamente a la palabra y al criterio de Dios, y solo encontrarás paz y bendición para tu vida. Terminará el salmista clamando al Señor su gracia para cumplir fielmente sus mandatos. En efecto, afirmará: muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Que sea una plegaria, que sea una oración que nace de nuestra vida, vivir la palabra, la voluntad de Dios. Pero vamos a desarrollar este tema, y eso será dentro de un momento, después de este mensaje que queremos compartir con ustedes. Ya volvemos. Bueno amigos, regresamos a nuestro programa Palabra de Vida, tocando este tema de la ley de Dios y cómo Jesús ha venido a darle pleno cumplimiento. Pensemos en una afirmación que quiero compartir con ustedes. Hoy hay mucho respeto del hombre y de las leyes de los hombres, pero hoy no hay tanto respeto de la ley de Dios. Hoy manejamos muchos respetos de lo humano, pero no manejamos respeto de Dios. Esto nos pone a pensar porque el Evangelio entra formulando una afirmación clara: no he venido a abolir la ley, la Torá, ni los profetas, su mensaje del Antiguo Testamento. He venido a darle plenitud. Jesús, con su propuesta cristiana, ciertamente toma distancia del judaísmo, pero no para abolir la ley de los judíos, sino para pulirla, para perfeccionarla. Pero además nos hace una exhortación que es una advertencia: si no somos mejores que los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Si nuestra justicia, nuestro criterio religioso no supera el legalismo ritual de los conocedores de la ley en su tiempo, escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y Jesús coloca 4 ejemplos claros sobre el tema del divorcio, sobre el tema del matrimonio, sobre el tema de los juramentos y sobre el tema del homicidio. Y claramente hace una dicotomía, o mejor, coloca una oposición. Tradicionalmente se ha dicho esto por la ley judía, pero yo hoy le digo a ustedes, y esa ley de Israel, esa ley del pueblo judío, la radicaliza, la pone en su expresión máxima, mostrando una verdad. La ley no se cumple en lo externo de su literalidad, sino en la profundidad y en la sabiduría de su espíritu. Lo repito,
La ley no se cumple en lo externo de su literalidad, sino que se cumple en la profundidad, en la hondura sabia de su espíritu. Miremos los ejemplos que nos coloca, hablando precisamente sobre que se nos ha dicho que no matarás. Jesús, además de no matar, nos dice, no matemos en el corazón, y no puedes odiar a un hermano tuyo si estás peleado con él. ¿Qué quiere significar Jesús con esto? Lo importante no es decir, yo no mato con mis manos. Lo importante es para Jesús, no solamente no mato con mis manos, sino que no mato con mi lengua y no mato a nadie en mi corazón. En nuestra sociedad, donde uno ve el dolor por la polarización política, a veces medio país enfrentado a otro medio país, una ciudadanía enfrentada a un gobierno, los trabajadores enfrentados a un empresario, descubrimos las divisiones que lastiman la vida humana. Y Jesús, en el término del cumplimiento de la ley, afirmará, no es solamente no quitarle la vida a un ser humano, sino no asesinarlo en tu corazón. Y si quieres agradar a Dios, no presentes tu ofrenda sobre el altar si primero no has buscado reconciliación con tu hermano. Pero Jesús nos presenta un segundo ejemplo. El mandato de la ley de Israel era no cometerás adulterio, pero Jesús afirmará, el adulterio no es solamente de acto, de obra material. Si miras a una mujer casada deseándola en tu corazón, ya has sido adúltero. Porque para Jesús no importa el acto externo, o no se queda solo en el acto externo, sino en la intencionalidad del corazón. Y esta es la fuerza y es la revolución del mensaje de Jesús. En un tercer caso nos coloca en el Evangelio de hoy, está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pero dirá Jesús, yo les mando, el que se divorcie de su mujer excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con divorciada comete adulterio. Jesús va más allá y nos muestra que a veces las leyes son trampas que acomodan al hombre a su conveniencia, a su comodidad, pero que se viole el espíritu de la ley en el corazón humano. Finalmente Jesús nos hablará en un cuarto caso sobre el juramento y dice, siempre se ha dicho que no jurarás en falso y cumplirás tus promesas al Señor, pero yo les digo que no juren en absoluto por nadie, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni jures por tu cabeza. Aprendamos en la vida, más que poner testigos a otros de nuestras palabras, decir sí o no. Jesús es el Maestro que te invita a reconocer que la ley es ley verdadera cuando se vive no de labios para afuera, sino con toda la fuerza y la voluntad del corazón. Pero veremos la parte más interesante y la más bella de toda esta reflexión en el último segmento de nuestro programa, y eso será dentro de un momento. Ya regresamos. Amigos, regresamos a nuestro programa Palabra de Vida. En este último segmento vamos a tratar tal vez la más poderosa sabiduría que yo quisiera compartir con tu vida. Y mirándote a los ojos, quisiera hablarte como un amigo a través de esta pantalla, la de tu celular, tu computador, tu televisor, y decirte que si aprendes y sobre todo asumes esta sabiduría en tu vida, podrá cambiar para siempre tu existencia.
No sé por qué los seres humanos damos tanta importancia a las leyes de los hombres. Leyes hechas por hombres y como tales leyes falibles, cambiantes y a veces convenientes según quienes confeccionen o elaboren esas leyes. Pero la ley de Dios tiene 6 características que yo quisiera que tú conocieras y que de alguna manera te apropiaras en tu vida, y vas a descubrir que en la obediencia, en el cumplimiento, en el previo aprendizaje de ese mensaje contenido en los mandamientos de Dios, hay un camino de plenitud, de libertad y de paz como jamás habías imaginado. Entendemos que las sociedades se tienen que configurar alrededor de leyes, pero damos a veces demasiada importancia a las leyes humanas y olvidamos acaso la gran ley, la ley de leyes, la madre de todas las leyes, la ley divina, la ley de Dios. Te comparto con sencillez estas 6 enseñanzas de la ley de Dios que difícilmente pueden tener las leyes económicas, laborales, políticas de los hombres y que a veces obedecemos en el más puro estilo de los esclavos serviles. Primero, la ley de Dios es sabia. La ley de Dios no tiene engaño. Ella te muestra qué es bueno para tu vida, qué es malo para tu vida, qué te conviene para ser un mejor ser humano, qué no te conviene y te puede dañar como hombre, como ser humano. Esto es muy poderoso porque las leyes humanas aparentemente son sabias y buenas para un grupo de personas, pero a otras las pueden lastimar, dañar u oprimir. Pero hay una segunda característica de la ley de Dios, es eterna. Las leyes humanas son cambiantes. Las constituciones políticas de los países se van elaborando según el capricho de los gobiernos de turno. A veces no demoran 100 años en cambiar, a veces con 20, 30 años las modifican. La ley de Dios es eterna y Jesús proclamará: el cielo que vemos y la tierra que disfrutamos pasará, pero mis palabras no pasarán. Y antes acabará este cielo que vemos o esta tierra que disfrutamos, antes que deje de cumplirse una sola letra o tilde de la ley de Dios. Es eterna, no cambia. Las leyes culturales, sociales, económicas, laborales, tributarias, leyes internacionales cambian. Llega un gobernante a una gran potencia y cambia leyes instituidas por el mundo democrático por años. Las leyes humanas son cambiantes, la ley de Dios no es cambiante, es eterna. Pero una tercera característica, la ley de Dios es universal. Que el cristianismo esté en 200 naciones, todas las del mundo, que el cristianismo permee en la raza negra, en la raza amarilla, en la raza blanca, en los latinos o en los mestizos, cuando más allá del lugar donde nacimos, más allá de la lengua que hablamos, más allá del color de nuestra piel, sintamos que la verdad del Evangelio nos toca la vida, es hablar de la universalidad de un mensaje. Los sistemas políticos y las ideologías políticas gustan a unos y a otros no, pero el Evangelio de Jesús es universal, porque conoce como nadie la hondura del corazón humano y la realidad común de ese corazón humano, más allá del color de nuestra piel y más allá de la raza o el lugar donde hayamos nacido. En un cuarto momento, digamos, la ley de Dios es paradójica. A veces nos parece extraña, si se quiere contradictoria. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Cuando Jesús nos pide ser pobres de espíritu, aceptar las persecuciones por el reino, ser mansos y pacíficos, nos parece contradictorio, paradójico, con el espíritu belicoso de la condición humana y de no dejarte imponer de otros un pensamiento.
Aparentemente la ley de Dios, cumpliendo esa ley, perdemos. Aparentemente perdemos, pero al final, en la realidad, ganamos. Y es la paradoja, es la ironía y es la sabiduría de la que hablaba San Pablo. Me precio de seguir y presentarles un Cristo y un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los sabios griegos. La ley de Dios es contradictoria con los criterios humanos y aunque aparentemente en su cumplimiento perdemos humanamente, al final lo ganamos todo, ganamos la vida de cara a Dios. Nada puede ser más contradictorio que este paradigma evangélico. Quien quiera perder su vida, la va a ganar, y quien guarde su vida, la va a perder. Nos parece absolutamente irónico y paradójico, pero hay una profunda e incisiva sabiduría en este mensaje. En un quinto criterio encontramos que la ley divina está escondida a la manera de la parábola evangélica del tesoro enterrado en una finca bajo tierra. A veces a ojos vistos, a la mirada desprevenida de un transeúnte, nosotros no reconocemos esa ley de Dios y su sabiduría, pero encontramos que en ella hay un poder escondido. 1 Corintios 2:7 nos dirá, enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida. Dirá 1 Corintios 2:7, pero fuerza de Dios para el hombre. Terminemos diciendo que la ley de Dios es perfecta, porque en el cumplimiento de esa ley hay paz en el corazón, hay alegría en el alma, hay libertad interior, hay gozo, plenitud existencial, hay en cada uno de nosotros sanación y liberación. Mucha paz y alegría tienen los que aman tus mandamientos, Señor, enuncia el Salmo. Hoy te invito, amigo, amiga, conoce la gran verdad de tu vida, cumple la ley de Dios y encontrarás caminos de paz, libertad y alegría personal como nunca jamás habías imaginado. Que el Señor los bendiga a todos. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.